actividades científicas con la conferencia Contextos del Desarrollo Infantil y Juvenil, Educación, Valores y Tecnologías, e invitamos al profesor Mempo Giardinelli a que se acerque a este atril. Él es escritor, periodista, nació y vive en su resistencia en la provincia del Chaco, exiliado en México entre el año 76 y el 84, su obra literaria ya traducida a 26 idiomas y por supuesto quien recibió importantes galardones, entre ellos el premio Rómulo Gallegos en el año 93, y otros más en Italia, en México, en España y en Chile. Ha publicado artículos y cuentos en casi todo el mundo y es columnista del diario Página 12 desde hace ya 25 años. Autor de una decena de novelas, varios libros de cuentos, ensayos. Su última novela, La última felicidad de Bruno Follner, y su más reciente libro de cuentos, Chaco Forever. Enseñó en la Universidad Iberoamericana de México, la Universidad Nacional de La Plata, aquí en la Argentina, la Universidad de Virginia en los Estados Unidos, y es doctor honoris causa por las universidades de Poitiers en Francia y Uninorte Asunción en Paraguay. Entre el año 2004 y 2015 fue asesora d'honorem del Ministerio de Educación de la Nación. Entre 2004 y 2006 integró el Consejo de Administración de Poder Ciudadano. Entre el año 2007 y 2013 fue miembro pleno de la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires. Y desde el año pasado es socio activo invitado del CELS. Además, Mempo Giardinelli fundó y preside en el Chaco una fundación dedicada al fomento de la lectura y la literatura, desde la que asiste regularmente a escuelas y bibliotecas de comunidades originarias allí en el Impenetrable. Antes de escuchar sus palabras, vamos a invitar a quienes lo deseen a escribir sus preguntas durante la conferencia y entregarlas luego al personal de la organización, que va a estar recorriendo, por supuesto, el salón. Y al finalizar vamos a tener la posibilidad de dar lectura a esas preguntas y de encontrarnos con la respuesta de Mempo Giardinelli, a quien recibimos, por supuesto, con un gran aplauso. Me interesa mucho reflexionar el tema propuesto porque además soy papá de adolescentes y entiendo que las urgencias subjetivas son un problema característico de nuestro tiempo, gracias. Y son sobre todo y especialmente un problema para nosotros los adultos, que nos enfrentamos nosotros al aburrimiento, la dispersión y la soledad de nuestros hijos y alumnos, olvidando quizás que esas son características típicas del paso de la niñez a la adolescencia. Por eso adelanto que desde ya que la única y mejor respuesta que tengo, que se me ocurre, es muy modesta y cuidadosamente expresada, dice simplemente: ayudemos a los chicos y chicas a ser lectores, pero entendiendo sus modos de leer, que son todos nuevos. Como ustedes han de saber, yo no soy médico, no soy experto en salud, apenas tengo una experiencia docente de 40 años, además de un ininterrumpido trabajo como escritor y periodista. Con toda simpleza, entonces, intento esta meditación en voz alta, no sin confesar que acepté este desafío porque la cuestión que plantea el tema de este congreso es para mí tan fascinante como urgente y necesaria. Desde mi perspectiva profesional, familiar y áulica, sé que los niños y los adolescentes siempre atraviesan las duras experiencias del aburrimiento, la dispersión y la soledad, porque ese y no otro es el camino hacia el crecimiento, por lo menos el crecimiento intelectual. El tedio no es malo si se lo orienta hacia lo creativo. La inasibilidad puede ser una oportunidad para establecer puertos en los que rehacer sentidos para la acción. Y la soledad, según se la mire, es siempre una oportunidad para el pensamiento crítico. Sentirse solo como un poroto en el universo, no saber qué caminos tomar, dudar como sentido mismo del andar, y a cada rato sentirse aburrido, cambiante, disgustado por el mundo que se descubre y que atrae y rechaza al mismo tiempo, puede decirse, la definición misma del duro proceso de crecer.
En la literatura encontramos extraordinarios ejemplos de muchachos desconcertados que en sus andanzas cruzan todas las esquinas del tedio, el fastidio, la distracción y el cuestionamiento a un mundo al que nadie les preguntó si querían venir y que es a priori una especie de selva oscura y rechazante. A esos textos en literatura los llamamos cuentos o novelas, ficciones de rito de pasaje. O sea, el trayecto que va de la niñez a la adolescencia y que suele estar plagado de advertencias e incitaciones, de deslumbramientos y peligros, de curiosidad y fascinación. La más conocida es una novela muy famosa que seguramente muchos y muchas de ustedes han leído, de J.D. Salinger, The Catcher in the Rye, que se conoce en Argentina como El guardián en el centeno, y hay una mejor traducción que es como El cazador oculto. Es una novela de 1951 que trata de la andanza de Holden Caulfield, un chico de 16 años, que narra en primera persona y su vida es un desastre. Tiene pésimas calificaciones, fue expulsado de varios colegios, razona todo el tiempo desde lo que yo llamaría la lógica de la confusión. Está convencido de que toda la gente es falsa, salvo excepciones que son sus dos hermanos. Un día se escapa de la casa y cae en un hotel de mala muerte. Se lamenta porque no lo dejan beber en los bares. Las mujeres que él mira lo ignoran, le parecen estúpidas. Y vive una horrible experiencia con una prostituta que le presenta el ascensorista del hotel. Y entonces llama por teléfono a Sally, que es una chica con la que él ha salido un par de veces. La invita al teatro, luego a patinar, y le propone escaparse juntos de la ciudad para ir a vivir en una cabaña en las montañas. A ella le parece una pésima idea. Se lo dice y Holden se enfurece. Entonces le insulta, la ofende, la maltrata y sale corriendo a su casa llorando sin aceptar las disculpas. Holden entonces va a buscar a su hermana, Phoebe, que tiene 10 años, pero cuando vuelve a su casa, sigilosamente entra a la habitación de su hermana porque no quiere que los padres lo encuentren. Esa noche sus padres están en una fiesta, entonces Holden y Phoebe pueden conversar tranquilamente hasta que ella se entera de que él ha sido nuevamente expulsado del colegio, de otro colegio más. Entonces se enoja y lo cuestiona con sentido común. Pero cuando los padres regresan en ese momento, ella lo esconde en el ropero hasta que Holden tiene que huir nuevamente y va a la casa de un ex profesor que vive en el vecindario, que sabe que lo aprecia, y el profe le ofrece un sofá donde dormir. Pero Holden despierta a la madrugada cuando siente que el profe le está acariciando la cabeza. Se asusta, huye y pasa la noche en una estación del metro. Entonces decide marcharse al oeste, a California, y va a dejar una nota a su hermana para encontrarse y despedirse en un museo al día siguiente. Phoebe llega a la cita, pero llega con su valijita y le dice que ella se va con él. Holden se niega, la hermana se enoja, se pelean otra vez. Entonces la invita al zoológico y a una calecita, a un carrusel, donde la ve girar y por primera vez en toda la novela Holden se siente feliz. Decide no ir al oeste. Y hay un corte y la novela termina meses después cuando Holden dice que ha estado muy enfermo y que se está recuperando de todo lo que le ha pasado. Esta novela provocó infinitas controversias por un lenguaje muy provocador y porque mostró la sexualidad y la ansiedad de un adolescente. Fue el libro más prohibido en los Estados Unidos, pero también el más estudiado y más leído como lectura obligatoria en todos los colegios del país, aún hoy. Sigue entre los 10 libros más leídos año a año por generación y generación en los Estados Unidos. Ahora tomo otra novela del mexicano José Emilio Pacheco. La novela se titula Las batallas en el desierto, es de 1981
y transcurre a finales de los años 40 del siglo pasado, y es la historia de Carlitos, un chico que tiene entre 10 y 11 años y que se enamora de la mamá de su mejor amigo, Jim. Carlitos es un chico encantador, audaz, atrevido, decidido, pero también muy inocente, cree saber lo que quiere y se declara dispuesto a todo por conseguirlo. La gente que lo conoce ya se ha dado cuenta de lo que podía llamarse esa pasión oculta de Carlitos, pero él solo sabe que él siente un amor genuino y no le importa si eso es imposible. Y un día se escapa del colegio, va a la casa de Jim y se le declara a la madre. Se llama Mariana. Joven, linda, agradable, ella lo toma bien, halagada, pero le explica a Carlitos que no es posible relación amorosa alguna entre los dos. Los papás de Carlitos, enterados del asunto, decretan que el chico está muy mal, que necesita ayuda, lo llevan con un psicólogo, luego lo llevan con un cura, lo obligan a comulgar. Carlitos tiene problemas con todos ellos, con los padres, el psicólogo, el cura, y también con Jim, que de ser su mejor amigo ahora es su peor enemigo. Hay otro corte, y pocos años después Carlitos se entera de que Mariana murió muy joven, mientras la novela, mexicana al fin, transcurre por una narración en la que se mezcla la corrupción política, la dura crítica al conservadurismo, la mojigatería de la sociedad mexicana y latinoamericana, que no ve más allá de lo que está consagrado. De alguna manera podríamos pensar que aborda el desarrollo de lo que hoy llamamos, o llamaríamos, las nuevas clases medias. Ahora, en todo el trayecto, lo central es la condena a una pasión infantil que desató escandalizadas reacciones de los adultos. Todos juzgaron a Carlitos con dureza, cuando en realidad, a consecuencia de los sentimientos, y este era el punto fundamental, Carlitos fue el que enfrentó todo tipo de problemas a los 11 años. Dejó de ir a la escuela, lo obligaron a confesarse, a comulgar, lo llevaron con un psicólogo, fracasó en su primer enamoramiento, y todo eso mientras el papá escalaba en una empresa norteamericana y se hacía rico. La novela de Pacheco pivotea sobre 3 ejes: la sociedad hipócrita que se escandaliza ante el comportamiento de un niño, la iglesia que juzga sin esforzarse por comprender, y el conservadurismo de una sociedad capaz de reprimir a los niños de las más tremendas maneras. A riesgo de sonar autorreferencial, seré muy breve en esto, una de mis primeras novelas, El cielo con las manos, que quizás algunos conocen, han leído, el protagonista, chiquito, tiene 13 años, y todas las tardes espía por el ojo de la cerradura del baño a una muchacha que vive en la misma pensión y que se ducha siempre a la misma hora. Ese es un ritual en que él pone el ojo y la mira desnudarse, bañarse, etc. Él está completamente enamorado y caliente y sufre porque se sabe marginado de todos los placeres y encima detesta a su madre, que es viuda, ultracatólica, además son pobres, y un día lo descubre y le da una feroz patada en el trasero que lo estrella, el chiquito es miope además, y lo estrella contra la puerta. Pasa una papelona inolvidable. En todos estos casos podríamos pensar, con María Cecilia Silva Díaz en su libro de lecturas adolescentes, un libro estupendo, que estos chicos han entrado, dice ella, a la aborrecencia, que es una especie de transición vital en la que la niña de su caso, María, el caso de María Cecilia Silva Díaz, comillas, se aborrece a sí misma y en ocasiones puede resultar aborrecible. Egocentrismo, autoafirmación, rebeldía, gregarismo, introspección, cuestionamiento, pereza, impulsividad y extremismo. Todo eso es parte de la psicología de esta adolescente, que, dice más adelante, como todo el mundo, termina construyendo su identidad a través del lenguaje. Las investigaciones de Michel Petit sobre jóvenes lectores han mostrado, ya hace tiempo también, que la necesidad de encontrar palabras en imágenes para describirse y construir una idea de ellos mismos es fundamental en los adolescentes. Tengo acá
Lo venía leyendo ahora al llegar acá, y quiero una pequeña cita de Aidan Chambers. Aidan Chambers, supongo que ustedes saben que fue premio Hans Christian Andersen, vive todavía, tiene casi 100 años, y es uno de los más importantes promotores de la lectura en voz alta y de las estrategias lectoras. La cita es muy breve, dice: vivimos en la era de la conversación. La gente nunca antes había hablado tanto. El teléfono, la radio, el cine, la televisión, el audio, los videos han incrementado nuestras oportunidades de conversar, no solo cuando estamos juntos, sino también a través de la distancia y el tiempo. Este es el siglo de la plática. Porque antes a los niños se les enseñaba que podían ser vistos, pero no oídos. Hoy se critica a los adultos que no escuchan lo suficiente a los niños, que son estimulados dentro y fuera de la escuela para que expresen sus ideas. Me llama la atención eso que dice Chambers, porque esta era de la conversación de este siglo, él se refiere al siglo XX. Este libro está escrito en 1991, cuando no había toda esta eclosión de dispositivos que hoy tenemos. Quizás por eso, días atrás, y a propósito de la preparación de este texto, estas reflexiones, a los postres de un almuerzo interrogué a mi hija menor, de 14 años, segundo año del Colegio Nacional de Resistencia, acerca del aburrimiento. Me respondió que ella y sus amigos y amigas sí se aburren a veces, que eso no tiene nada de malo y que combaten el aburrimiento sumergiéndose en los dispositivos. Comillas. Pero cuando estamos haciendo algo que nos gusta, papá, nadie mira sus celulares. Por ejemplo, pregunté yo, cuando jugamos al pool, al Scrabble, a las cartas o a cualquier cosa, o si discutimos algo interesante, nadie se mete en su dispositivo. Jugar es mejor que los dispositivos. Los dispositivos son un problema para ustedes, no para nosotros. También le pregunté acerca de la dispersión, que parece natural en los adolescentes. Su respuesta fue igual de simple. ¿Y en qué molesta que estemos siempre en la luna, como vos decís? ¿Y la soledad? Respuesta: a nadie le gusta y a vos tampoco. Cuando nos sentimos solos, buscamos hacer lo que más nos gusta. Escuchar música, leer, ver peli, jugar. No somos tan raritos. Se fue y 2 minutos después estaba en el jardín con sus auriculares completamente concentrada, quién sabe qué. No digo que mi caso, baste como ejemplo, pero sí creo que es un posible indicador de conductas que seguramente se repiten al interior de familias en las que todavía es posible conversar. Porque este es otro punto fundamental y por eso leí primero a Aidan Chambers. La conversación prudente y no incisiva ni cuestionadora, la conversación como arte, como diría Jorge Luis Borges, que acaso en la sociedad de la información se ha perdido. Paradoja evidente y superior, ¿verdad? Aquí me parece forzoso considerar a la vez, y como en relieve, la cuestión y el rol de las políticas educativas vigentes, que deberían ser auxiliares en la ardua tarea de contener y encauzar las consecuencias de todo rito de pasaje. Pero he aquí que una mirada sincera y responsable sobre la educación en la Argentina nos coloca en la desdichada situación de admitir fracasos y retrasos que, más allá de las correspondientes responsabilidades, exigen de todos y todas nosotros asumir que la decadencia y la degradación de los últimos 40 años han causado un daño enorme, generando escepticismo, desidia y resentimiento, muchas veces más en los padres y los docentes que en los niños, pero que son de todos modos algunas de las más graves enfermedades sociales que padece nuestro país. No dudo que estas enfermedades, se deben a que la Argentina sufrió 2 procesos que sistemáticamente destruyeron la educación. La dictadura de los años 70-80 del siglo pasado y la Ley Federal de Educación y las políticas producto de ella que se instalaron en los años 90. Ambos procesos abatieron los salarios docentes hasta quebrar los límites de la dignidad laboral.
desfinanciaron la inversión en infraestructura escolar, eliminaron inversión en investigación y en libros, y la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias sin fondos para solventarlas tuvo consecuencias que todavía se están pagando. Eso fue algo que ningún país del mundo llevó a cabo, ni yo creo que hubiera podido soportar. Las consecuencias son conocidas: desestructuración del sistema educativo nacional, con pérdida de las identidades y metas escolares que conocimos como primaria y secundaria, y que solo en los últimos años se ha estado recuperando. Fragmentación del conocimiento, con pérdida de contenidos y reducción de la formación básica en materias como matemáticas, lengua, literatura, ciencias sociales, ciencias exactas y naturales, filología, lógica, ética, formación ciudadana. Vaciamiento de las escuelas técnicas y de todos los talleres, como vía para convertirnos en un país desindustrializado, privatizado y tercerizado. Ausencia de una adecuada y consistente formación docente y destrucción del rol social del magisterio en lo salarial y en lo pedagógico. Crecimiento del analfabetismo, tanto el absoluto como el funcional, que para 2002 llegó a ser gravísimo, a tal punto que los últimos dos censos nacionales ya nos preguntaban sobre el analfabetismo. Persistencia de la exclusión de niños y jóvenes del proceso de escolarización y fracaso escolar expresado en altos niveles de repitencia y bajo rendimiento. Ese modelo alcanzó en 2002 su punto más bajo de inversión, 2.3% del PBI, que entonces era un PBI ya bastante bajo. Y aunque en 2006 se lo elevó al 6,4% de un PBI mucho más alto, es sabido que en la educación como en la cultura lo que se destruye con una mala decisión requiere de muchos años para recuperarse. Así la Argentina marchó a contramano de los grandes avances y la fuerte expansión de los sistemas educativos de los últimos 40 años en América Latina. Y así fue como acumulamos una formidable deuda educativa plena de inequidades y por eso mismo sometida a fuertes demandas de justicia social y construcción de ciudadanía. Yo creo que no se puede pensar bien la educación en este país si no ponemos la mira en esa tragedia. Que es una tragedia que se perfeccionó, digamos, cuando esas reformas impactaron en la calidad de los resultados escolares, con erráticas concepciones respecto del rol y la responsabilidad del Estado, con apresuradas reformas llevadas a cabo bajo un modelo tecnocrático, autoritario, que desconoció a los docentes y a las realidades y condiciones sobre las que se pretendía actuar. Como bien señala Pablo Gentili, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y hasta hace poco director de Flaxo Brasil, la desigualdad se debe, comilla, a las marcas de origen que carga la población infantil: pobreza, discriminación étnica y racial, inequidades de género, precariedad en las condiciones de vida y de acceso a los bienes básicos y a los servicios de salud, y a la propia fragmentación de los sistemas educativos nacionales de nuestra América. Cierra la cita. Por eso, Gentili sostiene que a 200 años de la independencia, en América Latina no existen sistemas nacionales de educación. Lo que existen son circuitos educativos diferenciados a los que accederán, comillas, casi todos los niños y niñas en edad escolar. Para unos, los más pobres, una escuela pobre y sin condiciones para tornar efectivo su derecho a la educación. Para otros, los que disponen de mejores condiciones de vida, circuitos educativos que abren oportunidades y espacios para un desarrollo personal y profesional. Fin de cita. Y remata otra cita. Para universalizar la educación, no solo es necesario que haya más niños y niñas en las escuelas, es necesario también que las escuelas sean cada vez mejores para todos, disminuyendo la brecha que separa a los que acceden a una educación de calidad
y a los que tienen como única oportunidad una escolaridad sin recursos, pobre y muchas veces abandonada a su suerte. Fin de cita. En el Chaco, donde yo vivo, sabemos y comprobamos a diario desde hace mucho tiempo que desigualdad y baja calidad educativa son sinónimos. Y además son marcas letales de una deficiente educación básica. La desigualdad en el acceso a la escuela, en la disposición edilicia y de materiales, en la asistencia y regularidad, en la aprobación y la repitencia, en la calidad de la enseñanza dada la disparidad de conocimientos de los docentes y en los resultados del aprendizaje magros, acaban siendo los rasgos predominantes de una educación que está bastante generalizada en la Argentina. Entonces, si bien saludamos la incorporación de niños de pueblos originarios que hasta hace pocos años no existían, y acá déjenme decir que en mi provincia había decenas de miles de niños que no existían porque no podían pagar sus padres, la mayoría de pueblos originarios no podían pagar el DNI cuando el DNI costaba un dineral. Entonces no existían. Al no existir no iban a la escuela. Al no existir no iban a la escuela y no tenían cartilla de salud. Ese sistema fue tremendo en los, digamos, a partir del abaratamiento, digamos, de que el Estado se hace cargo de la posibilidad de un DNI prácticamente gratuito. Esto se generalizó. Esto también provocó una avalancha de miles de niños que estaban desatendidos. Pero aún así, que estuvo bien, no basta con incorporarlos. También hay que proporcionarles herramientas para el conocimiento. Y fue toda otra problemática en mi provincia. En mi provincia se hablan 4 idiomas. El castellano y 3 más. En Santiago del Estero se hablan 2, en Corrientes se hablan 3, en Formosa se hablan 2. Quiere decir que también ahí el desarrollo de capacidades de abstracción es casi una quimera. ¿Cómo hacer para que estos chicos sepan manejarse en el tiempo y el espacio histórico? Para que valoren el esfuerzo y la maduración, a la vez que cuidando sus tradiciones y las condiciones que hacen a la esencia y la calidad de cada cosa y cada saber. Claro, para que todo ello sea posible hay que proporcionarles en primer lugar maestros bien capacitados, o sea, maestros que primero hayan aprendido ellos mismos esos saberes. Se avanzó bastante en eso, pero no alcanza. Se avanzó, digo, sobre todo porque se crearon, digamos, magisterios bilingües. Hoy los hay. El problema de la calidad educativa es, entonces, yo diría, el problema de la calidad de la enseñanza. Cuestión hoy esencial como de la pobre comprensión lectora que está tan de moda. Y es que más allá de interesadas visiones periodísticas y otros fuegos artificiales, hay muchísimos docentes y muchísimos grupos familiares, quizás demasiados, que no parecen manifestar un interés serio y consecuente respecto de los logros académicos de sus hijos. Más bien, parecen desentendidos. Y eso deviene de la prédica perversa de un sistema multimediático como el argentino que subraya las 24 horas del día que es más fácil y mejor vivir en la sociedad del espectáculo que en la sociedad del conocimiento. Esto genera y aumenta los problemas de falta de atención y concentración por parte de los chicos. Frente a lo cual se puede recomendar ver menos televisión o no distraerse con los dispositivos electrónicos en boga. Claro que sí. Pero la verdad es que es una batalla imposible. Yo creo que a veces la damos porque tenemos que darla, porque no sabemos otra cosa que hacer. Pero está perdida de antemano porque frente a lo masivo cunde el desaliento y el desaliento es nuestro. Entonces el problema se evidencia en la escuela. Cuando los chicos no comprenden lo que leen, son incapaces de manejar abstracciones o, como suele decirse y sucede, no saben pensar. Súmese aún el hecho de que, se quiera o no, se acepte o no, tengamos resistencias o no, las relaciones en la educación nunca son igualitarias.
nunca son simétricas, porque existe o debe existir una jerarquía según la cual los roles de maestro y alumno son necesarias y forzosamente diferentes. El supuesto, o cierto supuesto igualitarismo en boga, no deja de ser una idea corrosiva y generalizada de que enseñar en sí mismo es un acto autoritario de imposición sobre quien aprende. Esto, en mi opinión, es nefasto para una educación de calidad, porque siempre es el adulto el que enseña, el que debe enseñar, el encargado de transmitir conocimientos, valores, cultura, respeto y moral a los más chicos. De ahí que la idea de que todo es igual, todos somos iguales, el mundo cambió y ahora todo es mucho más democrático y horizontal, como paradigma de masificación, a mí me parece peligroso por dañino y atentatorio contra una educación de calidad. Es imperioso, me parece, recuperar un sistema de autoridad en el que se respete el conocimiento y la palabra del que sabe. Porque el saber tiene valor, marca una diferencia y por eso es necesariamente desigual. La contemporánea fascinación simplista por las tecnologías supuestamente salvadoras, de las que muchos adultos esperan que resuelvan mágicamente la educación de los chicos, también es cuestionable. Sin duda las nuevas tecnologías son buenísimas como nuevo domicilio de la lectura, como nuevo domicilio del saber y el conocimiento, claro que sí. Son un instrumento fabuloso si se soslaya el elemento frívolo y superficial que todavía hoy caracteriza a las redes sociales. Es una maravilla lo que tenemos en este tiempo en nuestras manos. No porque sea fácil recurrir a los buscadores informáticos, con eso se acaban los problemas. Y sobre todo esto se relaciona con los chicos y los adolescentes, en quienes suele ser evidente que lo que les falta, pobrecitos, mis amores, lo que les falta es criterio, diferenciación a partir de saberes previamente acumulados, comprensión de lo que se lee, y así se llega a saber pensar, asociar y crear abstracciones. En un estudio de caso extraordinario que publicó la revista Ognos en Barcelona, Cristina Aliaga, Josep Castellà y Daniel Casani sostienen, comillas, las viejas nociones que construyeron el mundo alfabetizado del siglo XX empiezan a ser insuficientes para explicar la realidad de la lectura en el siglo XXI. Y para dar cuenta de la apatía lectora de jóvenes que no logran adquirir un hábito sólido de lectura de textos literarios a lo largo del periodo de escolarización. Algunos no leen literatura ni dentro ni fuera de este contexto escolar. Pero eso no significa que no lean. Leen periódicos, blogs, escritos funcionales, textos sin categoría literaria, alejados de todo canon. Textos de los modelos educativos establecidos, no, pero ellos crean sus modelos educativos y son, nos guste o no, sus textos, los que generan por su cuenta y les resultan motivadores porque se vinculan con sus vidas. En ese sentido, terminada la cita, en ese sentido, una educación de calidad requeriría de papás y mamás con un alto compromiso, con mucha participación, decidida responsabilidad, ejemplos de esfuerzo y de ética, y sobre todo familias lectoras y atentas, con fuerte creencia y convicción en el poder transformador de la lectura. El saber depende de los lazos que vinculan a una generación con la siguiente y a cada una con la anterior. Lo que podríamos llamar solidaridad entre generaciones es esa especie de pacto no escrito de transmisión de conocimientos, ideas, prácticas, valores, conductas. Yo creo que el actual desprestigio del magisterio tiene que ver también con esto. Porque muchas veces pareciera que hoy nada se quiere perpetuar en el tiempo. Nada tiene gran valor ni persistencia en una sociedad de conocimiento rápido y muy superficial.
Una escuela formadora de ciudadanía requeriría que padres y maestros vuelvan a enseñar desde el conocimiento acumulado, desde su propia coherencia y con ejemplos loables. Si no, vamos a seguir en problemas porque no hay respuesta posible. Si los padres desalientan que sus hijos vayan a la escuela en actitud de alumnos, si no nos ayudan a asumir que el aprendizaje es el eje central del sistema, si no nos ayudan a asumir y pensar que la lectura es el camino sin atajos hacia el saber y el conocimiento, y que todo eso impone respetar ciertas reglas y la autoridad de la institución y del docente. De ahí que toda educación de calidad acaba en palabrerío si los papás se asocian contra los maestros y si los maestros se alertan ante los padres o bien conceden lo que sea con tal de no tener problemas. El conocimiento y comprensión de los niños, al menos en la realidad que nos circunda, la realidad argentina, constituye un enorme problema de nuestro tiempo que nos condiciona por nuestro temor a no acertar. Porque sobre todo con los adolescentes, en realidad casi siempre estamos desacertando. Entonces debemos ser muy cuidadosos porque, ojo, que si cada caso es universalizable, a la vez cada caso es solo ese. Pero en un país como el nuestro, en el que unos 25 millones de personas tienen menos de 20 años, y tenemos alrededor de 17 millones de chicos y chicas en el sistema educativo, de entre 5 y 17 o 18 años de edad, es muy difícil establecer reglas generales y ya se sabe que toda generalidad es muy riesgosa. Es urgente tener en cuenta, dice Ana Díaz Plaja, entre libros, la construcción de un itinerario lector propio en la adolescencia, dice, cito, los jóvenes dedican horas y horas a escuchar literatura en forma de canciones, que es la genuina forma del género lírico. No olvidemos que con letras y músicas de desigual calidad, la música pop recorre la escalera sociológica y sitúa a los oyentes en diversos compartimientos estéticos. Hay música pop basura, pero la hay también de una calidad poética incuestionable. La pantalla, el ordenador, es también una fuente de información, de comunicación y de goce estético para el adolescente. Fenómenos como ahora el Snapchat, donde él dialoga con sus amigos en colectividad instantáneamente y a través de un lenguaje propio. Blogs donde es a la vez lector y productor. Chats donde se puede intervenir de forma activa, donde pueden comentar y discutir con el creador. O programas y videojuegos 3D donde inventan un doble, un avatar, que vive aventuras sustituyendo la función que nosotros dábamos antes a la lectura de novelas de aventuras. Cierra la cita. También quisiera decir yo que la calidad educativa, me parece que es importante recordarlo, es un concepto que se ha puesto de moda en la Argentina en los últimos años, como factor político, para señalar que somos un desastre. Y la prueba estaría en que nuestro país ofrece siempre muy malos resultados, pésimos resultados en las famosas pruebas PISA. Muchos políticos dicen eso, repitiendo lo que dicen los grandes diarios al respecto. También lo corean algunos economistas puestos a educadores. Pero lo que no dicen es que PISA no es una medición recomendable para nosotros. PISA es una medición pensada para países hiperdesarrollados y además pensada en términos económicos, no educativos. Las PISA las organiza la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tiene sede en Europa y que agrupa a los 20 países más ricos de la Tierra, que son los que manejan el 70% del mercado mundial, y hacia 2008 representaban el 80% del Producto Bruto Mundial. Por eso la OCDE la llaman el Club de los Países Ricos. Y por eso también muchos pensamos que en nuestra América y en la Argentina tenemos que medir los resultados de otra manera, con evaluaciones propias atendiendo a nuestras realidades.
Porque siempre vamos a estar descalificados en aquel contexto, en aquellos modelos comparativos. Y también hay que decir algo semejante del mundo universitario argentino, que es a donde van nuestros chicos desconcertados, aburridos, solos y dispersos. También se cuestiona nuestra calidad educativa universitaria y, sin embargo, las universidades nacionales argentinas son las que preparan lo mejor de nuestro talento desde hace muchas décadas. Sobre todo porque se ocupan de las carreras que no están de moda y que el país sí necesita. Y por la capacidad de sus egresados, la UBA, por ejemplo, esta universidad, sigue estando entre las mejores 80 universidades del mundo. Yo tengo una larga experiencia docente, he enseñado en muchas universidades y me ratifico en el hecho de que uno de los grandes méritos de la Universidad Argentina, casi sin parangón en el mundo, es la gratuidad. Porque da oportunidades a todos los sectores sociales, y así ha sido desde la reforma de 1918. Y es algo que debemos cuidar porque es un tesoro. A pesar de tantos hierros en otras materias, yo sigo saludando la creación, en la última década, de una decena de nuevas universidades nacionales. Ningún país del mundo hizo algo semejante. Pensaba estos días, preparando estas meditaciones, en el año 2001, y en una imagen que a mí me movilizó tremendamente. Soy consciente que cada uno de nosotros debemos tener experiencias en la medida que tenemos memoria y algunos años. Porque también hay que reconocer que para muchos, para mi generación y para muchos, hablar de 2001 es hablar de algo que pasó, de la gran crisis. Pero en realidad los chicos ya están empezando a votar, apenas estaban en pañales en 2001. No tienen esa memoria. Una noche en pleno centro de la ciudad de Resistencia, todo era sombrío, era febrero de 2002. Todo era sombrío, todo era, se vende, se alquila. Todas las luces apagadas del centro. Y en un enorme árbol, un hermoso ibirapitá en la esquina, vi de pronto, era verano, que 5 chicos, vestidos rasposamente, se trepaban y se enorquetaban para dormir ahí arriba de las ramas. Ese cuadro desató después que desde la fundación que presido iniciáramos, casi desesperadamente y sin saber, la combinación de dar de comer y dar de leer, que son los programas hoy de las abuelas cuentacuentos, el programa Abuelas Cuentacuentos que nosotros conducimos y que hoy en la Argentina, en más de 75 ciudades, da lecturas por parte de casi 3.000 abuelas y abuelos cuentacuentos en escuelas, comedores infantiles, orfanatos y sitios de madres canguro, como se llaman en mi tierra las madres que son menores de 14 y 15 años. Creamos también un programa de asistencia a comedores infantiles y un tercero que lo llamamos programa de lectopediatras voluntarios. Pero la realidad choca y corresponde considerarla en esta meditación porque nosotros solos y ustedes no podemos ir contra un clima de inseguridad que se da en la sociedad por estas razones y un clima que puede ser más o menos grave, pero el drama es que depende de cómo lo estimula un periodismo canalla, que por intereses electorales lo exagera o lo oculta. Siempre criminalizando a los jóvenes, especialmente si son pobres, morochos o inmigrantes. Pero no denuncia consistentemente ese sistema periodístico canalla, no denuncia consistentemente el drama de la trata, de la prostitución, de las centenares de Maritas Verón que hay en todas las provincias y particularmente en las provincias del norte argentino. En ese sentido cabe destacar también el machismo que subsiste como problema educativo central y todavía negado en nuestro país. Ese no reconocimiento es gravoso para el futuro, porque lo vemos en nuestros propios chicos, en nuestras casas. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo tengo hija adolescente y a veces se juntan y yo veo el machismo que está en los chicos, en los varoncitos que ven ahí. Y por suerte mi hija y sus amigas les paran el carro como a mi generación no nos paraban el carro.
Pero esto no sucede en la escuela. En el Colegio Nacional no sucede. Seguramente protegidos y sanos en cuanto a salud física y con sus vacunas al día, están forzados a abrirse paso en sistemas educativos sobrados de saberes mediocres y de envidia, menoscabos, resentimiento, bullying y machismo en sus infinitas manifestaciones. En esos contextos, la educación hoy es un problema que trasciende lo pedagógico. Los problemas de contención y autoridad son parte de la problemática contemporánea argentina, porque además es evidente el deterioro de los sistemas de autoridad. No solo en la escuela, en todos los ámbitos de la vida colectiva. La desvalorización de las jerarquías basadas en el saber y el conocimiento está haciendo estragos en nuestro sistema educativo, y las consecuencias repercuten dura y brutalmente sobre la calidad de la educación que se imparte y se recibe. Y este es otro problema que asume características relevantes. ¿Cómo reconocer, proponer y sostener la autoridad en la escuela? ¿Cómo restablecer criterios de autoridad y jerarquía hoy tan cuestionados desde la ignorancia y la desidia y a veces la mala fe? ¿Cómo pasar del derrumbe afortunado, del derrumbe del autoritarismo dictatorial de hace 30 y 40 años, cómo pasar, que no pasamos, no hubo transición, a renovados, sanos y democráticos criterios de autoridad republicana? Las respuestas no son sencillas, yo no las tengo honestamente, pero creo que estamos obligados a buscarlas, a cuestionarnos. El primer postulado que se me ocurre sería la recomposición de las jerarquías que deben ir de la mano del reconocimiento del valor y la superioridad del saber. Entonces entra en la materia a la que he dedicado mi vida, además de la literatura, que es el rol de la lectura como factor social, el vínculo de la lectura con la educación. Porque miren, para educar, primero hay que leer. Y para educarse, hay que leer. Educar no es solamente didáctica y pedagogía, sino brindar normas de conducta y de contención en el proceso. Es inconcebible el concepto de educación si no implica también leer el relato de una nación, la historia en la poética y la ficción, los episodios y la imaginación llevados a lo ilimitado, que es lo más inspirador de la vida, cualquiera sea la profesión que escojan nuestros hijos. Es necesario leer, y leer lo mejor de la producción intelectual del país y del mundo y de todas las épocas. De eso trata la literatura, la universal, la de cada país. He ahí el círculo virtuoso y necesario entre educación, lectura y literatura. Por eso es necesario y urgente, me permito proponerlo, lo propongo permanentemente, volver a enseñar literatura desde el placer estético y conceptual, antes que crítico, como es moda. Desde el rigor por el buen decir y el buceo en las ideas, desde el relato que emociona e inflama el espíritu, pero que a la vez siembra dudas, como se hacía hace décadas, cuando en la educación secundaria argentina se estudiaban materias obligatorias como lógica y educación democrática. Y en las escuelas normales se enseñaba didáctica a chicas y chicos de 17 años de edad. Y conste que no estoy diciendo con esto que antes todo era mejor. Lo que estoy sosteniendo es que leer literatura de calidad permite sumergirse en la maravillosa conciencia del descubrimiento. Y eso no es cuestión de edades, sino de libertad de espíritu. Y tengo muchísima conciencia de que a los chicos y chicas que yo conozco, y muchos que son mis alumnos, les cabe perfectamente esta idea. La gran cuestión política educativa de este tiempo, entonces, también pasa por discutir la calidad de lo que leen o de lo que van a leer nuestros alumnos, que a su vez depende de la lectura de sus maestros, de sus padres y de los bibliotecarios. Y ahí entramos en el problema. Porque el problema de la lectura no es un problema de los chicos, es un problema de los grandes.
Yo sueño desde hace años con un sistema educativo en el que la literatura vuelva a ocupar el primer lugar entre las humanidades, pero un sistema donde se lea y se comprenda a Don Quijote como un canto a la libertad, no para, para que a los 14 o 15 años los muchachos y las chicas se encuentren en el plomazo de estar haciendo resúmenes inútiles, clasificaciones temáticas, conductuales, geográficas, históricas y ni siquiera lingüísticas, que es una tontería. Es rajar a los chicos de la lectura. Yo quiero un sistema en el que los jóvenes lean los libros fundamentales porque van a encontrar placer. Que lean los clásicos universales y locales para simplemente descubrir el goce que producen las andanzas, para apreciar la paradoja y el sentido del ridículo y desarrollarlo, para entender lo que es la ironía, para incorporar escala de valores, para comprender lentamente el valor de la lectura en la vida de cada uno y cada una. Y subrayo lo de la lentitud de la lectura, como propone Pierre Bourdieu, porque la lectura no es alimento para atragantarse, y porque el saber y el conocimiento, dice Bourdieu, entran mejor si despacio y de a poco. Las dos preguntas más frecuentes que escuchamos en la pedagogía de la lectura en toda América Latina y por parte de los maestros y los jóvenes profesores son: una, ¿qué puedo hacer para que los chicos lean? Y la otra, ¿qué tendría yo que darles de leer? Y es casi masivo que en el instante de silencio que precede a la respuesta, casi invariablemente ellos pronuncian el lugar como un acusativo. A los muchachos y chicas de mi clase, a los de ahora no les gusta leer. Lo que es una idea falsa e injusta, y no solo porque culpabiliza a los estudiantes. Nosotros ya sabemos que casi siempre cuando un docente dice que a sus alumnos no les gusta leer es porque al docente no le gusta leer. Y no le gusta, pobrecito mío, pobrecita mía. No le gusta porque no sabe, porque no le enseñaron. Entonces, ignora las virtudes de la lectura y transmite esa ignorancia. El problema de la lectura, repito, no es un problema de los chicos. Los niños sí leen. Los niños quieren leer y hagan la prueba ustedes en sus casas o en sus escuelas. Pregúntenle a un chico, ¿querés que te lea un cuento? Te va a decir que sí. Ninguno te va a decir que no. ¿Querés que te lea otro? Claro, dame otro. Y si no se lo lee mañana te van a decir, che, ¿no me lee otro cuento que me gustó? El problema no son ellos, el problema son los grandes, somos nosotros. Y sobre todo los grandes que ya no leen. Observen ustedes que en la Argentina en general, y esto es una situación dramática, yo trabajo mucho, yo dirijo un seminario de capacitación para bibliotecarios. Lo orientamos en literatura argentina y latinoamericana para bibliotecarios. Observen esto, en la Argentina en general los bibliotecarios no leen literatura, pobrecito, mi alma. Pero si en las carreras de bibliotecología 4 años salen técnicos en computación, salen técnicos en catalogación, archivistas excepcionales, pero no leen literatura. No leen, hay carreras en universidades argentinas, nacionales, incluso carreras de bibliotecología, donde no hay en 4 años una materia que se llame literatura. Ya lo digamos Argentina, universal latinoamericano, clásico. Y los maestros de primaria tampoco. Y los profesores de secundaria, ni muchos universitarios, porque muchas veces se prefiere, porque es más cómodo, aplicar formalismo y formulismo. Es más fácil hacer y pedir análisis crítico, fragmentaciones, que deberían reservarse para ciertas investigaciones académicas. Pero ellos no son lectores. Quizás saben de estructuralismo, constructivismo, semiótica, fenómenos. Pero ¿cómo harán para saber si leen poco y nada de literatura? ¿Cómo saber si no se leen novelas, poemas, cuentos? Y subrayo esto, no se entienda lo que estoy diciendo como acusación a los docentes o a los bibliotecarios, ni se lo piense ofensivo. Son mis hermanos, son mis hijos y mis hijas, trabajo con ellos desde hace años. Solo estoy reconociendo la triste realidad que nos dejó el autoritarismo y el desmembramiento de un sistema educativo y que nos impuso la militarización del libro y la lectura, que produjo la lenta conversión de aquel bibliotecario que leía en una especie de policía del libro,
que lo primero que hacía y todavía hace documentos, e impide el contacto directo del lector con el libro y la literatura, y encima lo llaman usuario. Horrible palabra de origen comercial. Los lectores no son usuarios, son lectores. Y además, pobrecitos, porque hay que ayudarlos, concientizarlos, si hay acá bibliotecarios, también para que ellos mismos vayan reclamando. Los bibliotecarios argentinos trabajan en horarios burocráticos o comerciales. O sea, las bibliotecas argentinas no atienden al público por las noches. No trabajan de madrugada, no atienden los sábados, los domingos, los feriados, que es cuando más gente quiere y necesita ir a las bibliotecas. La gestión de Horacio González en la Biblioteca Nacional había empezado este cambio saludable. Pero no es un sistema que está en toda la República. Y para colmo, el sistema obliga a leer en silencio y sintiéndose vigilado. Siempre hay un gran hermano que te está mirando. Además, el sitio, la biblioteca, generalmente oscuros, incómodos, sin poder echarse en un sillón, en el suelo, contra la pared o en el césped, como a cualquiera le gusta leer. Y esta es otra manifestación del atraso educativo argentino. Vayan ustedes hoy, en cualquier viaje turístico que hagan, vayan a Ecuador, vayan a Chile, a Colombia, a Brasil, a México, y verán cómo son esas bibliotecas donde te podés encontrar un parque, como todo el Parque Lezama de grande. Está la biblioteca en una esquina y hay un mundo de chicos, adolescentes de todas las edades, tirados en el pasto, leyendo, intercambiando. Por supuesto que están con su dispositivo y con sus libros y se ligan entre ellos. Y eso va a suceder, y es muy bueno que suceda. Pero todos con el libro, todos amigados, todos leyendo, todos compartiendo. Decir todo esto es simplemente reconocer que fuimos víctimas de la degradación del saber, víctimas de la degradación del saber a que nos condenaron las dictaduras, el autoritarismo, la censura primero y la televisión después y ahora. Les voy a contar lo que me pasó la semana pasada, el viernes pasado. Doy una clase de 4 horas de capacitación. Tengo 27 alumnos. Es un postítulo, todos ya profesores, bibliotecarios, todos ya diplomados. Y una chica correntina, en un momento dado se larga a llorar porque ella dice que ella no puede con el sistema. ¿Por qué? Y cuenta que en una escuela, en un colegio del interior de Corrientes, dice, nosotros somos 17. Y cada vez que yo quiero llevar una conversación o algo, o comentar un libro en la sala de profes, me hacen callar porque todos están hablando de Tinelli, o de la señora Legrand, o de algún problema de chismo, si se separó, si le metió los cuernos, no sé quién a quién. Es decir, a mí me parece obvio que educación y salud han ido de la mano en nuestra tragedia, porque lo que se ha venido afectando es la salud mental y moral de generaciones de argentinos que fueron marginados del conocimiento al ser convertidos en no lectores. Y sobre todo porque las generaciones de aquellos niños que fueron lectores abandonaron la lectura. La vida profesional, la vida de los grandes. Vean ustedes en sus casas, sus vecinos, sus parientes. Abogados, médicos que se recibieron hace 15, 20 años, nunca más agarraron un libro. Ingenieros que son maravillosos, a lo mejor pasa un puente, un edificio que va a ser un flor de negocio, pero son de una ignorancia, pobrecitos. Y esto también significa una decadencia ética y moral. Ojo. Yo trabajo en esta concepción de la pedagogía de la lectura desde mediados de los años 80, cuando hacerlo parecía un exotismo. En los márgenes de este país, en el Chaco, y hasta mediados de los 90 vimos que no alcanzaba con estudiar y promover.
no era decir que buena la lectura, hacía falta trabajo de campo, insertarse en la sociedad profunda, en los males concretos de la iletralidad y la iliteracia. Entonces creamos un voluntariado para trabajar en programas concretos con el objetivo de dar de leer. Convencido de que la educación lectora siempre mejora a las personas. Creamos el programa de Abuelas Cuentacuentos, el de los lectopediatras, también uno que se llama de amigos lectores. Y comenzamos a llevar autores a las escuelas, donde previamente estimulábamos a maestros y alumnos para que leyeran textos de quienes iban a ir de visita para charlar abierta y amenamente. Y las reuniones que primero duraban media hora, 40 minutos, terminaron durando 4 horas y 5 horas. Y no los dejan ir. Y todo eso a la vez que capacitamos a maestros y bibliotecarios para convertirlos en idóneos mediadores. Hoy podemos decir con orgullo que aquel ejemplo prendió. Pero ¿saben qué? Somos tan chiquititos. Somos provincianos. Nos encanta ver que en nuestra modesta medida contribuimos a una educación diferente y mejor a partir de la preparación de docentes y bibliotecarios que hoy están siendo lectores capacitados para ser a la vez formadores de lectores. Pero créanme que hay un aire de impotencia que muchas veces me gana y cuesta mucho enfrentarse a él. Supongo que a ustedes les pasa lo mismo. Muchísimas gracias. ¿Cómo cree usted que se logra esta educación de calidad con respecto a la lectura frente a esta época del todo ya, de todo tan inmediato, dice una de las preguntas? Y bueno, un poco lo que estoy diciendo, estamos de acuerdo. Si coincido con la pregunta, la respuesta que puedo dar es que voy a tratar de decirlo muy brevemente. Miren, la historia de la lectura en la Argentina fue hasta los años 50 y 60 el país más lector de la lengua castellana. Era el país donde teníamos la principal industria editorial. Las revistas y diarios argentinos llegaban a todo el continente. Éramos el principal país exportador. Y éramos el país donde se traducía al castellano todo el conocimiento universal. Es decir, la filosofía, la ciencia, la técnica, la literatura, la dramaturgia internacional, de todo, se traducía al castellano en la Argentina, con grandes traductores. Y esto tenía que ver con que había un paradigma, que es el paradigma lector argentino histórico, que fue una maravilla, el paradigma de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros padres. El inmigrante que llegaba y que lo primero que quería era que el hijo leyera. Lo primero que se hacía, y todas las organizaciones sociales argentinas, ustedes saben que todos los sindicatos se crearon en bibliotecas, y que lo primero que hacía un sindicato nuevo que se creaba en la biblioteca del sindicato amigo era crear su propia biblioteca. Las sociedades de fomento en todo el territorio, todas giraban en torno a una biblioteca. Los clubes de fútbol hace 100 años se creaban con biblioteca. Es decir, que había un paradigma. El paradigma era que el ascenso social solo era posible a través de la lectura, a través del conocimiento. Un maldito día de injusticia, ese paradigma cambió y el libro pasó a ser un enemigo, pasó a ser peligroso, pareció a ser censurado. Y muchísimos argentinos y argentinas quemamos libros, enterramos libros, porque teníamos miedo. Recuerdo el año 76, después del golpe, yo me fui de aquí en julio, pero en los primeros meses después del golpe de marzo, recuerdo que yo me iba a trabajar, trabajaba en Retiro. Me tomaba el 94, que ahora me han dicho que ya no existe más, 94, cosa que lamento mucho. Tomaba el 94 y siempre salía de mi casa con 4, 5, 7 libros y me los olvidaba en el asiento del micro. O si iba a una plaza, iba y me los dejaba en el banco, porque no quería quemarlos.
porque no quería enterrarlo, me daba vergüenza, me daba dolor. Eso nos pasó muchísimo, no fue mi caso. Es decir, un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma coincide, lamentablemente, con el auge y la explosión del nuevo mal educador de la Argentina, que fue la televisión. La de aire primero, hoy con su hija directa, el maldito cable, que no podemos hacer nada también porque es inevitable. Es una decisión personal no hacerlo. Se puede, ¿eh? Pero claro que es una decisión muy valiente esa decisión. Te saca de un montón de conversaciones en la sala de profe, por ejemplo. Entonces, cuando nos encontramos que encima viene los años 90 con el cambio y la afirmación del cambio de paradigma, una de las mejores cosas que tuvo la Argentina fue la recuperación de un Plan Nacional de Lectura, que empieza con el presidente Alfonsín en 1984. Se lo propone una profesora de historia muy valiosa. Se llamó Leer es crecer. Los que tienen años acá recordarán cómo se ponía en las escuelas, Leer es crecer, Plan Nacional de Lectura. Ese Plan Nacional de Lectura continuó a los golpes. En el año 99 o 2000, el entonces ministro Andrés Delit, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, a propuesta de un servidor, llama a hacer la primera encuesta nacional de lectura, cuyos resultados eran para llorar. Pero era un factor del cual se podía tener un conocimiento. Y después, a partir del ministerio de Daniel Filmus, en 2003, cuando cambia la ley de educación, cuando se sanciona la ley de financiamiento educativo, el Plan Nacional de Lectura empieza a crecer y se convierte en un plan que hace lo que dice el plan de lectura. No es solamente decir que bueno la lectura o poner carteles, que está muy bien ponerlo, sino que hace leer. ¿Y cómo hace leer? Otorgando libros. Acá debe haber muchísimos docentes o bibliotecarios que tienen las colecciones Leer por Leer, la colección Leer la Argentina, los libros del Bicentenario. Son colecciones que preparamos grupos, preparamos grupos de escritores argentinos, escritores y escritoras. Y hubo un reparto gratuito, no sé, millones, decenas de millones. Debe haber sido casi 200 millones de libros que se habrán repartido en este tiempo. Y esto cambió el programa. Cambió el programa, tan sencillo porque estaban los libros y porque había un acceso posible. Y porque empezó toda esta, no solo nosotros, muchas organizaciones empezamos a hacer esta cosa de llevar los autores, de hacer lectura en voz alta, de empezar y trabajar no en lectura en voz alta con los chicos, porque miren, hacer leer a un chico es la cosa más fácil que hay en el mundo. La abuela se sorprende de lo fácil que es. El tema de hacer leer a nuestros compañeros docentes, a las chicas, a los chicos que vienen y que no es que tienen que abandonar el dispositivo hermanita, quería seguir con tu dispositivo, pero lee un cachito. Más aún, cambiar el domicilio, ni siquiera comprar, sino que léelo ahí. Si el ebook, cualquier ebook es gratuito en cualquier dispositivo. ¿Qué sería bueno que lee? Nosotros tenemos un montón de recomendaciones muy útiles y que funcionan de maravilla. No, los libros son caros, mentira, no son caros. Están en la web, todo está en la web. Yo voy contra mis propios intereses, lo digo todo el tiempo, tengo 10 novelas están en la web. No compré el libro, hermano, andá y agarrarlo ahí. San Google te lo va a dar. Es decir, lo que hay que hacer también ahí es cambiar una conducta que tiene que ver con el programa Lector Amigo, que es un programa que viene de Inglaterra, y Aidan Chambers tuvo que ver con eso. Es un programa que se llama el Buddy Reader, que es el lector amigo, que es el chico lector que toda clase de 30 bandas los tiene. Cáptenlo. Vení, Carlito, vení. Vení. Vos, ¿sabés qué? Tratá de cautivar a uno, léele a uno de tus amigos o amigas. Y le das 6 semanas y a las 6 semanas me contás, venís a hablar y vamos viendo cómo evoluciona
todavía es tu responsabilidad hacerlo esto. Sigan jugando, hagan lo que quieran, fútbol, Snapchat, lo que tengan, Instagram, todo, metele con eso. Pero un cachito de lectura, los resultados son extraordinarios, no es difícil. El problema es esa sociedad que fuimos nosotros, los grandes, que hemos abandonado. No sé cuál era la pregunta, me fui, pero en realidad me disculpan, pero yo quise decir esto, digamos, para agregar. Yo tengo otra pregunta, una reflexión que te invita a tu reflexión. Pensaba, dice una de nuestras concurrentes, una frase de Gianni Rodari a propósito de tu ponencia: el uso total de la palabra para todos, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Estoy de acuerdo, ¿qué tengo que decir? Comparto esa idea, sí. Yo soy tan seguidor de Gianni Rodari como de Chambers y de muchos de nuestros maestros. Yo me formé en pedagogía de la lectura alrededor de estas ideas, ¿no? Y también, si a alguien le interesa, hay un gran autor, Jim Trelease, que combina junto con Petit, con Rodari, con Chambers, una especie de pack bien fuerte de grandes promotores. Que el promotor de la lectura, repito, no es el que dice hay que leer, sino el que hace leer, el que construye lectura, que eso es la pedagogía de lectura. Muy bien, vamos con la última ya entonces. Retomando la idea de la importancia de las creencias de las familias respecto de la lectura y de la escuela, ¿cree usted que la escuela puede hacer algo para generar acuerdos con las familias? Y uno hipotéticamente y teóricamente dice que sí. En realidad es una de las funciones de la escuela, ¿no? El tema es que la expansión misma de la escuela en Argentina, que tuvo que ver con un fenómeno también de creación de establecimientos, de recambios que se han dado en la geografía de nuestro país. Ustedes quizás acá no lo ven, pero hay escuelas que se hicieron programadas hace 15 años o hace 10 y que se construyeron, y hay establecimientos estupendos en comunidades que, por ejemplo, por la Revolución Sojera, hoy tienen capacidad para 60 o 100 alumnos y tienen 7. Yo voy a eso, yo me quiero morir cuando veo eso. Pero es parte de una realidad. Este recambio hace también que la aplicación de políticas en una sociedad donde todavía, una sociedad educativa donde, piensen esto, hay 24 entidades, entre las provincias y la Cava, 24 entidades que tienen autoridad educativa y lectora. No estamos ya en la explosión que fue los 90, donde llegó a la Argentina, llegó a tener 54 programas educativos, porque algunos eran municipales, ¿verdad? Mi hija, si yo me mudaba a Corrientes, que queda del otro lado del río, no podía estudiar en Corrientes porque tenía un programa educativo completamente diferente. Disparate. Bueno, esto se fue reduciendo, pero aún así hoy, con 24 entidades educativas, que no siempre se ponen de acuerdo y que no todas tienen el mismo énfasis, la misma disposición, bueno, complejiza las cosas. Claro, si uno propone el viejo sistema sarmientino, que era vertical y que venía desde Pisurno a toda la provincia, y claro, hoy, no sé si no sería, hoy quizás por la tecnología no estaría tan lejos, vaya a saber, pero guay de mí de proponer semejante cosa porque me matan. Es decir, ¿ustedes saben cuántas escuelas hay en la República Argentina? ¿Cuántos establecimientos educativos tenemos en Argentina? Alrededor de 50.000 o más. Más de 1 millón de docentes. Es muy difícil unificar todo eso. Si no hay una decisión política, una convicción, un trabajo de preparación, es muy difícil. Entonces, yo no sé no sé si puedo responder esta pregunta. Creo que excede no la posibilidad de uno teóricamente podría decirlo, pero en los hechos concretos
es difícil. Por supuesto que hay que intentarlo, no es que no haya que intentarlo. En todo caso, hay cosas, y no me voy a ir de acá sin decirlo, una de las cosas que a mí más me preocupa del presente actual es la destrucción del Plan Nacional de Lectura, que prácticamente es un sello, es decir, no lo cerraron, pero como no tiene un peso, está desfinanciado, es como que no existe. Igual que Conectar Igualdad, igual que el Plan Fines. Perdónenme, pero no puedo dejar de decir estas cosas. Entonces, me preocupa eso. Ahí tenemos un factor, es un punto de alerta, diría yo, ¿no? Pero en fin, yo no tengo la solución. Ojalá que se pueda a través del Consejo Federal de Educación, que es la representación, como digamos, como si uno dijera, es el Parlamento, es el Congreso de los 24 ministros de Educación. Bueno, no siempre se ponen de acuerdo, pero si se pusieran de acuerdo podríamos tener, ya se ha avanzado mucho, hay que decirlo. Ya tenemos, en casi todas las provincias se terminó con el polimodal y todas aquellas cosas implosivas, y hoy volvemos a tener nivel inicial, secundaria, primaria, secundaria, que es, bueno, falta mucho de recuperar. Yo tengo mis años, chicos, chicas, yo tengo mis años. Yo estudié ética 2 años en cuarto y quinto del Nacional, estudiamos ética, estudiamos formación ciudadana, estudiamos filosofía. Y yo veo los programas de mi hija o de mis hijos, mi hija mayor ahora acaba de entrar a la universidad. Madre mía. Ahora, ¿son culpables los maestros? No. ¿Es culpable la directora? Y no. ¿Es culpable la comunidad educativa? Y nosotros formamos parte de eso. Es culpable el Ministerio del Chaco, el Ministerio de Corrientes, de Formosa, de Salta, el Ministerio Nacional. Es un problema. Quizá una perspectiva que yo la vengo sugiriendo hace tiempo es que a lo mejor tenemos que llegar a la Argentina, en algún momento tendrá que llegar y que a lo mejor las condiciones están bien dadas para un buen Congreso Pedagógico Nacional. Porque el que se hizo apenas asumió el presidente Alfonsín hace ya 30 años, estuvo muy condicionado, porque tenía en el medio la lanza de la ley de divorcio. Y entonces estaba la ley de divorcio, que se sancionó en 1987, la presencia eclesiástica en contra de todo eso, impidió, digamos, que tuviéramos un Congreso Pedagógico. Después la vida mejoró, tenemos divorcios, tenemos derechos civiles, ¿ves? Pero en aquel momento, hace 30 años, eso era por... A lo mejor hay que llamar a un Congreso Pedagógico, en fin. Bueno, acá termino, chico, ¿no?